Bien, bueno, espero hayan tenido un excelente fin de semana. Eh, bueno, la clase de hoy sobre las aplicaciones de la integral doble. ¿Listo? Entonces, bueno, hice varios ejemplos en la última reunión sobre cómo hallar integrales en regiones circulares usando coordenadas polares. ¿Listo? Eso fue lo que vimos en la última reunión. Entonces, lo siguiente es una aplicación. Vamos a ver la integral doble ya no como un volumen. Vamos a darle otra interpretación a eso. ¿Listo? Y esa interpretación será un poco en el área de la física, que es hallando la masa, el centro de masa, los momentos de inercia de alguna lámina que tenga una densidad no homogénea. Bien, exactamente vamos a trabajar hoy la sección, ya les digo qué sección es hoy. La sección 14.4. Listo, para quien quiera hacer una lectura de esa sección de manera independiente también. Listo. Entonces vamos a empezar aquí. Centro de masa y momentos de inercia. Bien. Pero antes de comenzar, como el taller fue asignado el día viernes, ese día era, creo que 29 de octubre, quiero saber si tienen preguntas sobre el taller, si ha surgido alguna dificultad y quieren despejar cualquier duda en este momento. O todo está bien, todo está en orden. Bueno, si no hay dudas, entonces yo comienzo la sección de una vez. Listo. Y por favor, todos escriban presente en el chat. Bien. Bueno, entonces vamos a darle una interpretación distinta a la integral doble. Entonces la idea es muy sencilla. Permítanme, voy a hacer un gráfico aquí. Supongan que ustedes tienen en el plano cartesiano una lámina, una figura plana. Y que esa figura pues es muy delgada, ¿no? Vamos a considerar que no tiene volumen, sino área solamente. Una lámina muy fina, muy delgada. Por eso no requerimos usar 3 dimensiones con ese supuesto. Listo, entonces aquí está nuestra lámina, puede ser circular, puede ser rectangular, la figura que ustedes quieran, triangular, elíptica, listo. Y vamos a considerar la lámina pues con su interior, ¿no? Maciza, o maciza no, sino con su interior. Dibujémosla así mejor. No. Y bueno, vamos a suponer que en cada punto de la lámina la densidad es diferente, ¿sí? Es decir, que tiene densidad no homogénea. Bien, entonces ustedes pueden suponer que si consideran un punto aquí sobre el plano, que esté en la lámina también, XY, ahí la densidad tiene un valor. ¿Listo? Y si ustedes consideran otro punto por aquí, es probable que por aquí la densidad sea distinta. ¿Sí? Puede ser que de aquí para acá la densidad sea mayor, lo que significa que hay una mayor concentración de masa en unidades de área más pequeñas. ¿Sí? Por aquí puede haber mucha más masa, puede ser muy dura la lámina, muy fina en ese lado, y por aquí puede ser que haya menos concentración de masa por unidad de área. ¿Listo? Entonces, para efectos de nuestras cuentas, nosotros vamos a considerar que la densidad es masa sobre área. ¿Listo? Generalmente escuchamos hablar de densidad como masa sobre volumen, pero en este caso, con los supuestos que les digo, que es una figura plana con un grosor despreciable, entonces podemos modificar la definición de densidad, ¿sí? Como masa sobre área. Ok. Y veamos cómo esto se relaciona con integrales dobles. Entonces tenemos densidad igual a masa sobre área, pero como vamos a considerar que la densidad es variable, entonces la densidad depende del punto donde usted esté ubicado, ¿sí? Vamos a decir que la densidad va a ser una función de dos variables, que vamos a llamar ρ, ¿sí? Ρ de XY.
la letra griega ahí, que se escribe así también, Rho, R-O, R-H-O, ¿listo? Entonces, densidad variable, que ese es el caso interesante, ¿listo? Entonces, una primera pregunta es, porque es natural que si uno tiene la densidad de un líquido, por ejemplo, si yo conozco la densidad del agua y conozco qué volumen está ocupando, puedo saber qué masa hay allí, ¿no? Entonces, dada la función de densidad, ¿sí? Dada Rho, ¿puedo averiguar cuál es la masa de esa figura plana? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la masa? Esa sería una primera pregunta. ¿Sí? Porque yo no podría decir que la masa es calcular el área de esta figura elíptica y multiplicarlo por la densidad. No puedo hacer eso porque si la densidad es variable no se podría, ¿no? Si la densidad fuese homogénea, sí. Calculo el área de esta figura en forma de elipse y lo multiplico por la densidad y ya encontré la masa. Aquí es claro, ¿no? Densidad por área es igual a masa. Pero eso en el caso de una densidad homogénea. O sea, en el caso de que Rho fuese una constante. Pero si la densidad es variable, ¿cómo encuentro la masa? Esa es una primera pregunta. ¿Listo? Y eso es lo que nos consultan aquí en el taller, ¿no? Aquí, si ustedes ya revisaron este punto, nos dicen cuál es la región plana, ¿sí? De la lámina. Nos preguntan hallar la masa de la lámina primero. Bien. Ustedes bien podrían usar la fórmula que da el libro y calcular esa masa. ¿Sí? El libro dice, la respuesta del libro es la masa es igual. Digamos que esta región es la región R, la región del que escribe la lámina. Entonces, el libro dice que la masa es igual a la integral doble sobre la región de la lámina. ¿La integral de qué? De la función de densidad. ¿Sí? O sea, esto aquí va por un dA, donde de A puede ser de YX o de X de Y. Listo, esto es lo que dice el libro y cualquiera puede mirarlo y hacer los ejercicios. Ahora, la pregunta es por qué esto es cierto, ¿no? ¿Cómo llegan a esa definición allí? ¿Sí? Entonces, la respuesta es sencilla. Tiene que ver con sumas de Riemann. Bien. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es, bueno, vamos a hacer una partición de esta figura plana. La vamos a partir en cuadraditos muy pequeños, de tal modo que en cada cuadradito, como es tan pequeño, podemos asumir que existe una densidad constante. Y entonces podemos usar esta fórmula en cada cuadradito y sumar. ¿Sí? Y cuando digo sumar, aparece una suma de Riemann. Listo. Y eso sustenta esta fórmula. Si quiere algo más detalles, lo que digo es, dividimos esta región en cuadraditos. Entonces trazo rectas así verticales, desde esta esquina hasta la otra, ¿no? Y después trazo rectas horizontales, desde arriba hasta abajo. Y miren que se me empiezan a definir unos cuadraditos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que en este cuadradito, aquí, este que lo estoy pintando de azul más, voy a hacer un zoom sobre ese cuadradito. Voy a dibujarlo aquí al lado. Damos un zoom. Listo. En ese cuadradito, como es tan pequeño, que hice un zoom, lo vemos grande, pero es muy pequeño, yo puedo asumir que aquí la densidad es constante. ¿Sí? Y yo puedo tomar el punto que esté en la mitad de este cuadradito. Puedo decir que ese punto tiene una coordenada XY, YY o YJ. Una coordenada cualquiera. Que sea el centro de ese cuadradito. ¿Listo? Y entonces voy a averiguar cuánto vale la densidad allí. Pues, ¿cuánto vale? O sea, ¿qué es Rho de X, Y, Y? ¿Sí?
o X y Y, J, no importa si es J o Y. Puede ser que tenga dos índices, ¿no? Y entonces voy a asumir que la densidad dentro del cuadrito vale esto. Bien. ¿Eso qué requiere? Requiere que mi función, como el cuadrito es tan pequeñito, que ella no dé saltos, que de aquí a aquí no cambie mucho la densidad, ¿no? Si la función fuese continua, si ρ es continua, una función continua no cambia de golpe, ¿no? Ella cambia suavemente. Porque si ella cambia de golpe, querría decir que está dando un salto y no sería continuo. Entonces yo puedo asumir que todos estos puntos por aquí, próximos al punto que está en el centro, cuando los evalúo en la función ρ, van a dar casi todos el mismo valor, ¿sí? Entonces el cuadradito tiene una densidad constante ahí, puedo asumir eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el área de ese cuadradito? Ese cuadradito tiene un área, podemos llamar la base como un delta X, ¿sí? Esta base puede medir delta X y la altura un delta Y. ¿Sí? Entonces yo puedo multiplicar este ρ de X y Y por delta X, delta Y. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo aquí? Tengo densidad por área. Eso me daría la masa de ese cuadradito. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular aproximadamente cuánto es la masa de este cuadradito acá. ¿Sí? Luego puedo calcular la masa del cuadradito vecino, con la misma idea. ¿Sí? Y luego, como yo hago una partición completa de esa región, yo puedo trazar otra línea aquí, puedo trazar otra línea por acá, y así sucesivamente. Y defino muchos cuadraditos. Y en cada cuadradito yo puedo escoger el punto medio de ese cuadrado, calcular la densidad allí, multiplicarlo por delta X, delta Y, y hallar la masa ahí. ¿Listo? Si yo sumo la masa de cada uno de esos cuadraditos, sumo. Digamos que sumo aquí, sumo acá. ¿Sí? Puede ser que como esto tiene dos índices, me dé una sumatoria doble. Puede ser. ¿Sí? Entonces sumo todo eso y eso me da una masa aproximada de toda la región. ¿Sí? De todo. ¿Listo? Me va a dar este valor aproximado. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando estudia cálculo integral? Uno dice, bueno, entre más pequeños sean los cuadraditos, mejor es la aproximación que yo hago de la masa de toda la lámina. ¿Sí? Si yo tomo un límite cuando la partición es muy fina y tomo un límite por allí, si llamamos n el número de cuadraditos que yo defino en cada partición, entonces podría decir, si tomo el límite cuando n tiende a infinito, eso me daría el valor exacto de la masa, ¿sí? Y entonces, pasando al límite, ¿qué ocurre? Más o menos lo que ustedes, algunos vieron en el cálculo integral, que la sumatoria se transforma en integral, ¿sí? Si es una doble sumatoria, se transforma en una integral doble. ¿Sobre qué? Sobre la región R, de que este de X y este de Y se transforman en perdón, delta de X y delta de Y se transforman en de X de Y. ¿Sí? Se le llama un número infinitesimal, pues muy pequeño. Y aquí ya quedaría ρ de XY. ¿Sí? Esta es la transformación que ocurre cuando uno pasa el límite en una suma de rimas, siempre y cuando el límite exista, ¿no? Y esto sí me daría la masa exacta, ¿sí? Y por eso se explica esta fórmula aquí. Bien, esa es la explicación así de sencilla. ¿Listo? O sea que miren cómo hemos cambiado las cosas de repente. Ya esta integral doble no la vamos a ver como el volumen que se forma entre la gráfica de esta función ρ y la región R, sino que lo estamos viendo como la masa de una lámina que está descrita por esta región R y cuya densidad es variable, ¿sí? Y le hemos dado un significado completamente diferente. Pero es la misma, el procedimiento para hacer esa integral es el mismo de siempre. ¿Listo? Entonces tenemos esa primera fórmula. Y el libro también nos explica eso un poco, hablando de suma de rima, porque es inevitable no hablar de suma de rima allí. Y lo dice pues que, bueno,
expliqué más yo que el libro, claro, pero no hace muchas cuentas, ¿no? ¿Qué dice aquí? Que en la sección anterior se analizaron cuentas, dice, si no se especifica otra cosa, se supone que la lámina, bla, bla, bla. Sí, no hace ninguna explicación, pero bueno. Ya sabemos que esta definición no es tan misteriosa y que tiene esa razón. ¿Listo? Bueno, pero yo quiero más bien definir todo y luego hacer un ejemplo completo, porque él inmediatamente hace un ejemplo aquí. Calcule la masa de una lámina que está aquí. Tiene figura triangular, ¿no? Tiene región R triangular. Pero yo quiero avanzar un poco más y definir primero lo que se denominan los momentos de inercia y los centros de masa. Cuando tengamos todas esas definiciones, ahí sí hacer un ejercicio completo como el que les aparece a ustedes en el taller. ¿Listo? Para no detenernos como haciendo un ejemplito de cada cosa, sino hacer uno completo así como es. Entonces voy a definir de una vez qué es lo que son los momentos de inercia. ¿Sí? Coloquemos título nuevo, momentos de inercia. A la final yo estoy un poco dilucidando aquí cómo surgen esas definiciones. Yo podría decir, bueno, esta es la definición, calculemos y ya. Pero no estaría muy bien, ¿cierto? Es bueno saber de dónde vienen esas definiciones. Entonces, ahorita estudiamos momentos de inercia. ¿Sí? Y la inercia y los momentos tiene que ver con la resistencia que tiene una partícula al rotar alrededor de un eje dado. ¿Sí? Entonces, si quieren, borremos aquí. Y hagamos otro dibujo. A la final también voy a calcular el momento de inercia de una figura plana. Pero en este caso resulta conveniente primero definir el momento de inercia para un punto. ¿Sí? En ese punto se concentra alguna masa. Piensen en un balín de hierro. ¿Listo? Tiene una masa y lo podemos ver como un punto. Entonces, imagínense aquí un balincito. Allí. ¿Sí? Él está en las coordenadas, podemos darle coordenadas, claro. Está por aquí. Digamos que ese puntico tiene coordenadas X, Y. Listo, del plano. Entonces, ahorita imaginen ustedes que le sujetan aquí como una especie de alambre. ¿Sí? No es piola, es alambre, es macizo. O sea, no sé, una especie de alambre. Y aquí con una argollita, para que este alambre con la balina allí pueda girar, ¿no? Puede ser como una especie de, ¿cómo es que le llaman a eso? Con lo que hacen esos carritos, una balinera, ¿no? Aquí está la balinera, el eje sería el eje X, y en el extremo está el balín, ¿no? Entonces él puede girar alrededor del eje X. Bien. Entonces la pregunta es, ¿qué tanta resistencia a la rotación experimenta el balín allí? La resistencia a rotar. ¿Sí? Y fíjense ustedes que si el balín es muy pesado, si el balín es súper pesado, ¿rota fácil o no? Y si la distancia es grande o pequeña, ¿cuál rota más fácil? Es decir, voy a dibujar aquí otro balincito. ¿Cuál creen ustedes que rota más fácil? Uno que está por acá, arriba. Digamos que tienen el mismo peso. ¿Sí? Y este también tiene el mismo peso. Son iguales de peso. ¿Cuál rotará más fácil alrededor del eje X si yo lo muevo? ¿Cuál será? Coloquémosle aquí una numeración. ¿Cuál rota más fácil, el 1 o el 2? ¿Quién dice? ¿Qué hipótesis hay sobre eso? Profe, yo creo que es el 2. El 2. ¿Quién más dice algo? ¿Cuál rotará más rápido? El movimiento de rotación, ojo, es así, ¿no? O sea, cuando rota genera como un círculo así. Empieza a dar vueltas allí.
el otro da una vuelta así, siguiendo esa figura amarilla. Sí, tendría uno que hacer el experimento, ¿cierto? Pero por nuestra experiencia, el 2 rotaría más, ¿cierto? Más rápido, con más facilidad, digamos. Es que este tiene que dar vueltas muy, como está tan lejos del eje de rotación, tiene que dar un giro mayor, ¿no? Y digamos que la fuerza se pierde dando ese giro tan grande. Si la distancia es pequeña, entre más pequeña sea, entonces rota más fácil, ¿no? También, si la masa es muy grande, si es una masa, entre más pesado sea el balincito y más cerca esté del eje, creo que rota más, ¿verdad? Rota más fácil. Entonces, esa resistencia se quiere capturar en una fórmula, ¿sí? Y eso le llama el momento de inercia, ¿sí? Entonces, claramente aquí todos vemos que el momento de inercia depende de la masa y de la distancia a la que se encuentre esa masa del eje de rotación. Entonces, se define así. El momento de inercia se define como masa por distancia. Pues, bueno, cuéntame yo si es M o es I. Que es que tenemos primer momento de inercia, segundo momento de inercia. Entonces cambian la letra. Ah, no, es M, sí. Es ese. Entonces, define el momento de inercia como masa por distancia, ¿sí? Si la distancia es pequeña, miren que el momento de inercia si D tiende a 0, pues el momento de inercia tiende a 0, ¿no? O sea que hay menos resistencia a la rotación, ¿sí? Si M es pequeño, la resistencia es pequeña. Bien. Claro, y si M es grande, si el balín es muy pesado, también es duro de que rote, ¿no? Sí. O sea, si M grande, el peso es muy grande, tampoco es que rote muy fácil. ¿Listo? El momento de inercia también crece. ¿Sí? O sea que el momento de inercia, como dice esta fórmula, es proporcional a la masa y a la distancia. ¿Sí? Si está muy lejos, difícil que rote. Si está cerca, pero es muy pesado el balín, también difícil de que rote. ¿Listo? Lo ideal es que sea un balín liviano y esté cerca al eje de rotación. ¿Listo? Y todo esto lo captura esta formulita aquí. ¿Listo? Ahora, para nuestro caso, tenemos vamos a estar interesados en dos momentos de inercia. Cuando rota alrededor del eje X, yo aquí coloqué un subíndice, pero este índice no va todavía. Cuando rota alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Bien. Entonces, usando las coordenadas del balín, tiene coordenadas X y Y, podemos decir que el momento de inercia con respecto al eje X es igual a M, masa, ¿sí? Por la distancia del balín al eje X. ¿Qué distancia hay de aquí al eje X? ¿Cuánto mide esto si la coordenada del punto es XY? ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Y, profe, porque ahí está en el eje Y. Entonces, exacto, Y, ¿cierto? Y análogamente, el momento de inercia con respecto al eje X, perdón, con respecto al eje Y, es masa por la distancia del balín al eje Y. Y por las mismas razones que nos dice nuestro compañero Anderson, ¿cierto? Es igual a masa por X, ¿sí? De ese balincito. Si él está en la coordenada XY. Bien. Y bueno, hasta ahí, listo, todo bien. No hay ningún problema. Tenemos esas dos fórmulas sencillas. ¿Sí? Estos son los momentos de inercia puntuales, porque es sobre un punto que se calcula. Digamos, en un punto. Y ahorita la pregunta es, ¿cómo calculo el momento de inercia de una lámina? ¿Cierto?
Si ya no estoy interesado en un balincito, sino, imagínense que tengo aquí una varilla o sí, algún metal así. Bueno, puede ser cualquier figura en realidad. Puede ser la misma elipse antes. Listo. Y está aquí. Allí está la elipse. Entonces ahorita me pregunto cuáles son los momentos de inercia de una figura plana. ¿Sí? Y ya no es un puntico, ya no es un balín, es una lámina. ¿Cómo calculo sus momentos de inercia? Y esa es la gran pregunta ahora. Y la respuesta, pues, suma de Riemann de nuevo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, hacer una partición de esa lámina que me queden muchos cuadraditos por allí, ¿cierto? Y entonces, cada cuadradito de eso lo puedo ver como si fuese un puntico nada más. Y aplicar las fórmulas de momentos de inercia puntuales. ¿Sí? Miren, aquí llevo 2 cuadritos, y si sigo haciendo particiones genero muchos más. ¿Sí? Miren, entonces ¿yo qué hago? Yo digo, bueno, voy a asumir que mi función de densidad es constante. Sí, porque esto es una lámina con una densidad ρ, x, y otra vez. Ahorita aparece esta señorita ρ aquí. Y entonces digo, bueno, voy a calcular el momento de inercia de este cuadradito, ¿sí? Que es como un punto. Entonces, tengo que calcular masa por distancia. Entonces voy a decir que ese puntico, otra suma de Riemann, pues. Voy a decir que ese cuadradito tiene un puntico representativo, que puede ser el centro, que va a ser XY, o XY, YY, pues, XY, YY, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la masa de ese cuadradito? La masa de ese cuadradito va a ser ρ, vamos a usar otro color, va a ser ρ evaluado en XY, Y, ¿sí? Por el área del cuadradito, ¿sí? Porque densidad por área me da la masa. Digamos que ese cuadradito tiene de base un delta de X y de altura un delta de Y, ¿sí? Eso es la masa. Y eso lo multiplico por la distancia que hay de ese cuadradito al origen, perdón, al eje X, por ejemplo. La distancia que hay de aquí a aquí. Como yo estoy diciendo que el cuadradito lo voy a relacionar con este punto, X y Y, la distancia sería Y. ¿Sí? Y eso me da el momento de inercia con respecto al eje X de ese cuadradito. Momento de inercia, digamos, XY. ¿Sí? Si yo sumo los momentos de inercia de los demás cuadraditos, hago lo mismo. Entonces me va a quedar que el momento de inercia con respecto al eje X, sumando todo esto, si uso índices distintos, tendría una integral, una sumatoria doble. Digamos que este es un XY, este es un YJ. ¿Sí? Si yo sumo todo eso, eso me da el momento de inercia de toda la lámina. ¿En qué eje? En el eje X. Si yo tomo cada vez una partición muy fina, esto es aproximado, ¿no? Entonces la integral doble la sumatoria doble se convierte en integrales dobles, lo mismo de antes, y me queda esta fórmula que nos muestra el libro. Vamos. Sí, así se sustenta esa fórmula un poco. Una idea heurística de la fórmula. Entonces queda que mx es igual a la integral doble sobre la región R de y. Y este y se vuelve un y multiplicado por ρ de xy por de x de y. Entonces, miren, calcular los momentos de inercia de la lámina es una integral parecida a la anterior, solamente que la función de densidad multiplicada por y. ¿Listo? Con un argumento semejante, el momento de inercia de la lámina alrededor del eje Y es, o una integral doble también, ¿sí? De x multiplicado la función de densidad
por dx de y o de y de x. En realidad no importa el orden. Eso lo escogen ustedes de acuerdo a cómo sea la región. Y bueno, estas son las fórmulas importantes. ¿Listo? Así se hallan masa, así se hallan momentos de inercia. Bien. Vamos a hacer un ejemplo para que estas ideas se aterricen. Entonces, vamos al libro guía ahora. Ya tenemos las fórmulas. Bueno, y después de que tengamos centros de masa, perdón, los momentos de inercia, miren las fórmulas aquí, podemos definir lo que se denomina el centro de masa. ¿Sí? El centro de masa es un puntico que está sobre la lámina. Y ese puntico es el punto como representativo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Digamos que es un punto de equilibrio también. Digamos que ustedes tienen una lámina en forma de elipse. ¿Sí? Y digamos que la lámina tiene una densidad homogénea. ¿Sí? Entonces, digamos, no, más bien no es una lámina, sino una circunferencia, sino que la estamos viendo como de lado, por eso se ve así. ¿Sí? Si la densidad es igual en todas partes, además de eso, como una circunferencia y simetría, sin hacer ninguna cuenta, el centro de masa sería el centro mismo del círculo. ¿Sí? O sea que usted puede sostener ese círculo apoyándose aquí, en este puntito, y se quedaría en perfecto equilibrio. ¿Sí? Si estamos en el vacío, si no hay viento, no hay nada. ¿Listo? Ahora imaginen que ese mismo círculo tiene densidad no homogénea y que para este lado de acá, hay mayor concentración de masa que para el lado derecho. Hay menos masa acá. Entonces, ¿ustedes qué creen que el centro de masa para dónde se va a ir? ¿Se va a trasladar para la derecha o para la izquierda? ¿Se va a ir para acá? ¿Se va a trasladar para acá? Para que se queden en perfecto estado de equilibrio. ¿Sí? Si hay más masa hacia el lado izquierdo, ese centro de masa va a tener que trasladarse hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Ya no va a ser el centro, sino que se va a tener que mover hacia acá. Digamos por aquí. Entonces, si usted apoya un lápiz allí, coloca la punta de un lápiz aquí, esa figura estaría en perfecto estado de equilibrio allí. ¿Sí? Porque aquí hay más masa, entonces como esta pequeña porción, digamos, tiene la misma cantidad de masa que todo esto porque aquí está muy disperso. Entonces se mantiene el equilibrio. ¿Listo? Entonces el centro de masa es este punto específico. Bien. Bueno, hagamos un ejemplo, pero que no sea de los que están en el libro. Va a ser uno distinto aquí, uno que esté en los ejercicios. Podemos coger un ejercicio cualquiera. Sí. Esta es una sección realmente corta. Ya la vimos prácticamente. Ahorita es hacer cuentas. Pero para hacer cuentas son integrales de los que ya estamos acostumbrados a resolver. Entonces ya está hecho. Dice, en los ejercicios del 1 al 4, hallar la masa de la lámina descrita por las desigualdades. Entonces, cada punto tiene unas desigualdades. Eso está describiendo una región plana, que se supone que es la lámina. ¿Listo? Dado que su densidad es, y nos dan la función de densidad, rho de xy igual a x por y. Dice además que, sugerencia, algunas de las integrales son más simples en coordenadas polares. ¿Listo? O sea que podemos usar coordenadas polares aquí. Si vemos una región circular, lo podemos hacer. Bien. Bueno, entonces veamos qué ocurre. Hagamos este ejercicio 3, por ejemplo. Dice hallar la masa. Entonces la región plana está descrita por esta desigualdad. X entre 0 y 1, Y entre 0 y esa raíz cuadrada. Voy a escribirlo acá. Bien. Sí, un poco de teoría, pero ya es lo mismo que hemos estado haciendo siempre. Solo que tiene otra interpretación ahora. Y igual, menor o igual a raíz de 1 menos X cuadrado. Mayor o igual a 0. Esta es supuestamente la lámina, ¿no? Que es la región de integración. La función de densidad, ¿cuál es? Rho xy igual a x por y. Función de densidad.
¿Listo? Y nos piden hallar la masa. Si usted no acuerda de las fórmulas que deducimos, pues miren en el libro y ya. La masa que es la integral doble en esa región de la función de densidad. ¿Listo? No tendríamos que hacer ningún dibujo ni nada. Por de A. Donde A puede ser de Y, de X o de X de Y. Bien. Yo puedo intentar hacer esta integral de una vez. ¿Cómo estaría planteada? Pues estaría integrando la función X por Y. En este caso, X varía entre 0 y 1. Y varía entre 0 y esa raíz cuadrada. E integro eso. Sí, eso me haría la masa. Primero con respecto a Y y luego con respecto a X. ¿Cierto? Por la forma en que están descritas la región. Es X quien varía libremente. Esa es una forma, ¿no? Y comenzar a resolver la integral interna, etc. ¿Sí? Sin embargo, es importante notar que aquí, bueno, en este caso no es complicado hacer esta integral así como está planteada. Sencillo. Este es un camino, usar cartesianas y resolverla allí. ¿Listo? Lo Pero no otro está es más por observar polares, que profe. más fácil por polares, sí. Entonces lo otro es ver que es una región circular, ¿sí o no? Entonces es así. X varía de 0 a 1. ¿Y qué círculo, qué parte del círculo es ese? X varía de 0 a 1, entonces tiene que estar en el cuadrante 1 y 4 probablemente. Pero como la Y varía de 0 hacia arriba, de 0 hacia esta raíz, es una región que está en el primer cuadrante. Bien. ¿Cómo es el límite superior donde varía Y? Pues grafico esta función. Como esta función así no la sabemos graficar, pues puedo elevar al cuadrado a los dos lados y llevar eso a una forma canónica. ¿De qué? De una circunferencia de radio 1. Entonces ya sé que este borde superior es un arco de circunferencia. Mejor dicho, estoy integrando, voy a dibujar así. Creo que hice un 1 muy lejos. Sí. En realidad estoy integrando en el primer cuadrante de ese círculo. Sí. X varía de 0 a 1 y Y varía de 0 a esa raíz, que es un arco de la circunferencia. Estoy integrando ahí en el primer cuadrante. ¿Listo? Y pues esa región es circular y muy fácil de escribirla con polares, ¿no? ¿De dónde a dónde varía R allí? ¿Y de dónde a dónde el ángulo? Entonces el ángulo varía desde 0 a pi medios y el R varía de 0 a 1, ¿no? Y por lo tanto esa misma integral que escribí ahí en azul, en polares, se puede resolver como. Y bueno, se nos va a cortar la llamada, entonces en la pausa de 10 minutos les dejo este ejercicio a ver a ustedes cuánto les da integral. ¿Listo? En polares sería R de teta. Aquí sería de 0 a pi medios. Aquí sería de 0 a 1. Y aquí iría la función x por y. Pero en polares x por y, ¿qué es? Sería r coseno de teta por r seno de teta. ¿Listo? Les dejo de ejercicio verificar que esa integral da 1/8. En 10 minutos continuamos. Ustedes deciden qué camino tomar. Así o así. Bien. Hagamos una parte práctica ahí de la clase. Unos 10 o 12 minutos. Perfecto. No hay problema hasta aquí. Bueno.